Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Esta semana hemos empezado nuestra experiencia de aprendizaje número 4 y, por cierto, esta semana también empezamos con nuestra primera actividad. ¿Sí? Nuestra primera actividad lleva por título Reflexionamos sobre los ideales de la independencia. ¿Cuál es nuestro reto? Tenemos que resolver esta duda. ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? ¿Y cuál es el producto? El desarrollo de actividades, ¿no? Hay cuestionarios aquí y los cuestionarios a veces o muchas veces resultan de las lecturas y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué competencia vamos a desarrollar o estamos desarrollando esta semana? Lee textos escritos en su lengua materna. Estos son los criterios que vamos a desarrollar en la medida que vayamos resolviendo las actividades, vale decir las preguntas, los cuestionarios, ¿no? Identificar información, inferir e interpretar el texto expositivo, establecer conclusiones y reflexionar al final, ¿no? ¿Qué actividad en conjunto vamos a desarrollar? Reflexionamos sobre los ideales de la independencia, ¿no? Los ideales de la independencia. ¿Qué cosa es un ideal? Es algo superior, es algo que se anhela, ¿no? Es algo que todos queremos, ¿no? Bien, en principio les he enviado este texto. De este texto se resuelve estas dos preguntas. ¿Dónde? En el cuaderno, ¿no? En el cuaderno. Una vez que desarrollamos esas dos preguntas a modo de introducción, leemos los dos textos que también ya se les ha enviado. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia y educación para la generación bicentenario? Tenemos que completar este cuadro, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias de cada una de estas lecturas? ¿Puede hacer dos cuadros, profesor? Por supuesto. De repente el espacio es muy pequeño, hago dos, ¿no? En un cuadro hago esta parte de la primera lectura y en el segundo cuadro hago esta parte con la segunda lectura, pero con los mismos ítems. El tema, la idea principal y las ideas secundarias. Una vez que ya hemos leído, hemos completado esta parte importante de los textos, desarrollamos también en el cuaderno estas 4 preguntas, ¿sí? Estas 4 preguntas, es muy importante. Luego de desarrollar estas 4 preguntas, también completamos este cuadro, ¿no? Dice, siempre tenemos propósitos. Como sabemos, cuando escribimos, siempre tenemos un propósito, ¿no? Los propósitos son los por qué realizamos algo. Y aquí la pregunta es, ¿cuál será el propósito de cada una de las autoras para escribir determinados textos? ¿No es cierto? Entonces, de este texto escribimos aquí la intención que creen que ha tenido. ¿Por qué creen que ha escrito este texto la autora? De igual manera, el segundo, que es Educación para la Generación Bicentenario. ¿Cuál habrá sido la intención de la autora para escribir este texto? ¿No? Vamos a deducir. ¿Se acuerdan esta partecita? Es muy importante, por eso te los envío primero. Identificar información. Es decir, de manera literal. Aquí hay preguntas, ¿no es cierto? Respondiendo a estas preguntas, identificamos la información. Infiere e interpreta. Infiere, deduce. Deduce, inferir o deducir es lo mismo. Entonces, deduce. ¿Cuál habrá sido el propósito? ¿Por qué habrá escrito estos textos? ¿Por qué las autoras habrán escrito esos textos? Otro, establece conclusiones sobre lo aprendido en el texto. Seguramente que más abajo hay más preguntas. Así es. Expresamos nuestra opinión, dice, ¿no? Expresamos nuestra opinión. De acuerdo a este fragmento que resulta de la Educación para la Generación Bicentenario, te planteo una pregunta. ¿Qué opinas? ¿No? ¿Crees que además de un carácter conmemorativo, la celebración del Bicentenario tiene un carácter esperanzador? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Estás estableciendo conclusiones de lo aprendido, ¿no? Muy bien. Y reflexiona al final. Dice, escribimos un texto. Tomando en cuenta las lecturas y todas las actividades realizadas, escribe un texto corto, dando respuesta a lo siguiente. La independencia del Perú se logró teniendo como base los anhelos que las peruanas y peruanos de 1821 tenían para nuestro país. Han pasado 200 años. ¿Cuáles son los ideales que quedan por lograr? ¿No? ¿Qué nos falta todavía ejecutar para que este sueño de estos peruanos se logre un 100%? ¿Qué podemos hacer para lograrlos? ¿No? Ahí estoy haciendo mis reflexiones, conclusiones y reflexiones, que es los últimos criterios que te expongo en este cuadro. Por eso es muy importante analizar este cuadro. Esto es lo que aprendemos al final.